Buenas tardes. Estamos a 18 de octubre de 2021 en Madrid, España. Más o menos a las 9:30 de la noche. 9:30 p.m., 21:30. Bueno, en este video vamos a terminar de hablar sobre los presocráticos, de los cuales hice un paneo general en el video anterior, aunque en este mismo canal hay videos separados para cada uno de ellos, o para algunos de ellos están juntos, ¿no? Por ejemplo, hay un video de Parménides y Heráclito, que ahí los trato a ambos. Pero bueno, hay videos separados para cada presocrático, pero el último video que grabé era como un paneo sobre todos ellos y me faltaron algunos. Lo termino ahora y pasamos al tema de hoy, de este video, que son los sofistas y Sócrates. Bueno, habíamos mencionado a Parménides, creo, ¿no? Parménides hizo un viaje iniciático donde él dice que se encontró a una diosa misteriosa que le reveló algunas verdades, algunos conocimientos, ¿no? Parménides es el primer filósofo que establece la relación de antagonismo o de diferencia total entre verdad y opinión, verdad versus opinión. ¿De dónde viene la palabra verdad? Bueno, viene de conocimiento, que en griego se llamaba epistema. Un epistema era una pieza de conocimiento. Entonces, la epistemología estudia el conocimiento. El epistema es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que es cierto, lo que hay. ¿Y qué es la opinión? La opinión viene de la palabra griega doxa. Pues acuérdense que estas palabras pasan por varios idiomas, bueno, hasta antes de llegar al español. Bueno, la opinión viene de la palabra griega doxa. Parménides establece un antagonismo entre verdad y opinión, o en todo caso una diferenciación muy importante. La verdad es lo que es la verdad y punto. La opinión es variable. La opinión es variable y depende del sujeto que la emita. Ahora, la verdad no depende de quién la diga, porque siempre es la misma. Parménides dice que existe el ser, y la filosofía en realidad no es otra cosa sino la pregunta sobre el ser. Parménides dice que existe el ser y que es único, y que la multiplicidad equivaldría al no ser, por eso no existe. Parménides coloca entre paréntesis, al hacer esta afirmación, el mundo de los fenómenos. El mundo de los fenómenos se estudia en una área de la filosofía que llamamos la epistemología, ¿no? Y bueno, ya en su momento hablaremos de la epistemología. Parménides no anula la existencia de los fenómenos, simplemente la coloca entre paréntesis como algo aparte para hablar del ser como algo único. Y la multiplicidad para Parménides sería el no ser. Luego vienen unos filósofos que algunos autores, algunos historiadores de la filosofía les ha dado por llamarlos los pluralistas, porque Parménides habla de un solo origen de todas las cosas, de un solo principio, y ese principio único es el ser. Los pluralistas, así llamados por algunos historiadores de la filosofía, no niegan el ser, pero dicen que además del ser existen otros principios. Uno de los pluralistas es Empédocles. Empédocles dice que además del ser hay cuatro raíces unidas, hay cuatro raíces que generan las cosas. O sea, Empédocles salva el ser del que habla Parménides, y salva el movimiento. ¿Cuál es el movimiento en Parménides? Del ser al no ser. Vean, en el video anterior estaba explicado más extensamente. Bueno, Empédocles dice, bueno, que el ser y el movimiento existen. Está de acuerdo con Parménides en eso, pero que además hay cuatro raíces unidas. Cuatro raíces unidas y diferentes,
vean el video sobre Parménides, y que se unen o desunen por el amor. El amor las une o lo desune, o las desune. Para Empédocles el amor es una fuerza que produce movimiento. El amor te lleva de lo negro a lo blanco, de lo claro a lo oscuro, del amor al desamor, del ser al no ser. Busquen el video sobre Empédocles. Él habla de 4 principios además del ser. Luego Anaxágoras habla de un igualmente acepta que hay un ser como Parménides, pero dice que también hay un conglomerado de semillas, Anaxágoras, y que una inteligencia superior a ellas las ordena. Y a esa inteligencia le llama nous en griego. ¿Qué es el nous? Es la inteligencia o intuición o ambas, ordenadora de los principios que dan a luz todas las cosas, ¿no? Es una inteligencia, o sea, el nous es una inteligencia e intuición superior que ordena todas esas semillas que son principios de muchísimas cosas. La idea de un principio ordenador, y además que lo llame inteligencia, es muy interesante, porque más o menos la cosa puede que sea así, ¿no? Luego vienen Leucipo y Demócrito, aceptan que existe el ser, pero dicen que hay otros seres, que son los átomos, y que son los seres más diminutos, no puede haber un ser más pequeño, y que originan todas las otras cosas, ¿no? Claro, Leucipo y Demócrito, hoy en día sabemos que el átomo no es en el mundo de la física, ya no de la filosofía, aunque en aquel momento filosofía y física eran la misma cosa, porque es que la filosofía englobaba toda la sabiduría, incluyendo la medicina, astronomía, la ética, todo, la política. Bueno, entonces, luego en la edad moderna y contemporánea se habló del átomo moderno, por decirlo así, y se descubrieron los electrones, protones, neutrones, ¿no? Es decir, que el átomo no es en la física la partícula más pequeña, sino electrones, protones y neutrones. Pero Leucipo y Demócrito van más allá y dicen que los átomos son el ser y están en un espacio vacío. Ese espacio vacío donde ellos están colocados es el no ser. Ahora vamos a la física moderna. La física moderna, cuando yo nací, creía en el vacío. Existía el vacío. Un señor hace varias décadas, Gibbs, dijo que en el vacío había partículas. Y a esas partículas las llamaba busones. Eso se pasó a llamar el buzón de Gibbs. Él dijo, estas son las partículas que forman el vacío, por lo tanto no está vacío. El buzón de Gibbs, teóricamente, fue un desarrollo de la física teórica, pero no se podía comprobar en los laboratorios y en los experimentos si existía o no, hasta el año 2012, hace escasos 10 años, donde en un laboratorio, creo que del Reino Unido, se logró aislar el buzón de Gibbs. Esa partícula, la que está en el vacío, existe. Por lo tanto, el vacío ya no está vacío. Ahora, esto es en el mundo de la física actual, aunque es muy interesante que tú nazcas y te hagan creer en el vacío, estudias ingeniería y sigas creyendo en el vacío, calcules todo tomando en cuenta el vacío y de repente en 2012 vienen y te dicen, no, que el vacío no está vacío, ¿no? Pero bueno, la ciencia es así, evoluciona, ¿no? Ahora, en este vacío del que habla Gibbs, que no está vacío, es estrictamente en el campo de la física. Esto no lo podemos extender hacia todo. Y la filosofía toma en cuenta el mundo, el universo y el todo. O sea, en el campo de la física no hay un vacío. Realmente ya sabemos que no está vacío, pero el vacío nunca se ha podido equiparar. Es un error equiparar el vacío de la física al no ser
de la filosofía. Por ejemplo, cuando uno muere pasa del ser al no ser. Puede haber un cadáver allí y pueden decir, no, pero todavía es. Y empiezas a oler mal, bueno, todavía es. No tiene conciencia. Cuando estamos hablando del no ser, nos referimos a ya no tener conciencia. Si es que es así, ¿no? Pero lo único que quería puntualizar es que la filosofía se ocupa de todo y no podemos hacer paralelismos con la física, salvo este muy puntual que yo he hecho porque venía al caso. Bueno, Leucipo y Demócrito dicen que los átomos están en un espacio vacío, que es el no ser, y dicen que interactúan entre sí de una forma mecánica. Y haber dicho en el siglo IV o V antes de Cristo que los átomos interactúan entre sí en una forma mecánica es un concepto muy moderno, muy moderno. Se anticiparon a muchas cosas que se descubrieron en la modernidad o que se desarrollaron en la modernidad. Para la filosofía antigua hay que tener presente que existe una finalidad, o en casi todo hay una finalidad, o sea, el mundo tiene una finalidad, todo esto tiene un fin, un propósito. Esto no es algo, la vida y el mundo no es algo que está ahí ya, hay una finalidad y un propósito, ¿no? En ese sentido, los filósofos antiguos eran un tanto místicos, ¿no? Hoy en día, bueno, hoy en día ya no se pregunta tanto la gente para qué estamos en este mundo y tal, ¿no? Bueno, pasemos al tema que nos ocupa en este video, que es los sofistas y Sócrates. Los sofistas y Sócrates son antagónicos, son antagonistas, ¿no? Vamos a hablar un poco del contexto histórico en el que aparecen los sofistas y Sócrates. Estamos en el siglo V, entre el siglo V y IV antes de Cristo, más o menos entre el 500 y el 323, o entre el 479 y el 338 antes de Cristo, dependiendo de los autores. Es muy difícil precisar fechas y cosas en estas épocas. Hay una cosa muy importante, es que el centro de la vida cultural en el mundo en el que aparecen los sofistas y Sócrates, el centro de la vida cultural es la ciudad de Atenas, que es la precursora de las ciudades-estado modernas. Algunos acontecimientos importantes del siglo V antes de Cristo, pues las guerras médicas del 498 al 479 antes de Cristo, la Pentecontesia entre el 479 y el 431, donde está Pericles, que vive entre el 462 y el 429, y la guerra del Peloponeso entre el 431 y el 404. La guerra del Peloponeso la pierde Atenas, y al perder la guerra deja de ser la ciudad más importante del mundo antiguo, y ese dominio pasa a la ciudad de Esparta. Es decir, el dominio cultural, político, etcétera, pasa de Atenas a Esparta cuando Atenas pierde la guerra del Peloponeso. Pero aún así Atenas logra vivir 50 años de esplendor. En esos 50 años de gloria de Atenas, Atenas vive bajo una democracia radical. Y es que esto tiene mucho que ver con Venezuela. ¿Sí? Atenas vive bajo una democracia radical. ¿Qué es una democracia radical? Es una democracia donde llega a su máximo grado la fragmentación de la representación política. Nosotros somos representados, nosotros los ciudadanos somos representados. Bueno, en Atenas había esclavos, pero ellos ni hablan de los esclavos, como si no existieran. Estamos hablando de los ciudadanos. Bueno, nosotros los ciudadanos, en las urnas, cuando votamos, en las democracias modernas, escogemos a nuestros representantes. ¿Y dónde están esos representantes? Pues en los parlamentos del mundo o en las asambleas legislativas del mundo, ¿no? Pues Atenas llega
a una fragmentación enorme de la representatividad, porque cada vez en el Parlamento de Atenas hay más y más personas, lo que hoy en día llamaríamos diputados. Cada vez son más los ciudadanos que por sí mismos están en el Parlamento. Es decir, primero hay un político en el Parlamento de Atenas que representa, digamos, a 100 personas. Pero 2 años después, cada político representa 50 personas. Y luego un político representa 25. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez hay más representadores del pueblo, de los ciudadanos en el Parlamento. Cada vez hay más diputados, como diríamos hoy, porque cada vez representan a menos gente. Entonces, cada vez hay más ciudadanos en la Asamblea ateniense. La Asamblea se amplía y hay una pérdida de poder para la monarquía muy importante. En la época de Pericles llega al colmo, y la Asamblea de Atenas llega al colmo en que pertenecen a ella todos los varones mayores de 20 años. Es decir, prácticamente todos los hombres adultos. Usted se imagina un congreso con todos los hombres adultos del lugar allá adentro. Es que no hay lugar ni para una discusión parlamentaria entre tanta gente, miles y miles de personas. Bueno, un desastre, ¿no? Bueno, y la asamblea, por supuesto, en esa época del esplendor de Atenas, detenta el poder ejecutivo, porque si tienes tantos diputados y la asamblea se vuelve tan poderosa, pues ya la monarquía es que nadie le hace caso, ¿no? Y además, luego se establece un mecanismo de sorteo, como la lotería, para pertenecer a la asamblea. Si tú ganas el sorteo, perteneces tú, porque como ya no cabía más gente, empezaron a decir, bueno, ¿quién va a pertenecer a la asamblea? En lugar de elecciones hicieron sorteos. Un sorteo como la lotería. Te ganaste la lotería, perteneces al Parlamento ateniense, a la asamblea ateniense, ¿no? Esto es lo que un general que andaba por allí de golpista con Chávez llamaba la democracia directa, que no fue un invento de él, ¿no? Que cada uno se representara a sí mismo, ¿no? Bueno, esto solamente puede traer el caos y a Atenas le costó perder la guerra con Esparta, ¿no? Tanta política hace que descuides otros asuntos más importantes. Bueno, entonces, una pregunta que surge a raíz de esta conformación de la Asamblea Ateniense. ¿Cómo se dirimen los conflictos? Pues había tres formas de dirimir los conflictos entre los representantes del pueblo. El modelo religioso, que era heredado del testimonio de la tragedia de los grandes dramaturgos griegos. Estaba el modelo retórico, modelo sofístico que se impuso en la mitad del siglo V. Ya vamos a hablar más adelante de lo que es el modelo sofístico. Y estaba el modelo filosófico para dirimir conflictos, representado por Sócrates, Platón y Aristóteles. El modelo filosófico se basaba en la naturaleza y en las leyes de la naturaleza. Los sofistas, vamos a hablar de los sofistas, de la sofística. Los sofistas más importantes, o de los que vamos a hablar, son Protágoras y Gorgias. Protágoras y Gorgias. O Gorgias, porque no hay una U. Protágoras y Gorgias. Bueno, ¿cuáles son las características generales de la sofística? En primer lugar, ocurre en la segunda mitad del siglo V en toda Grecia, con Atenas como núcleo. En segundo lugar, mantiene una actitud crítica frente a la moral aristócrata tradicional. Se cuestiona la moral aristócrata tradicional. En tercer lugar, las costumbres de cada ciudad, de cada polis, son relativas, ¿no? Y entonces los sofistas dicen que hay una oposición entre lo que es por concesión y lo que es por naturaleza. Hay cosas que son porque la naturaleza lo dicta así y hay cosas que son porque los hombres deciden que sean así. Entonces los sofistas dicen que hay una oposición entre lo que es por convención,
decidido por los hombres, y lo que es por naturaleza, decidido por los dioses será. En cuarto lugar, y como característica de la sofística, contra el principio básico de la filosofía como verdad única, universal y eterna, que ya saben que lo esboza el primer filósofo que lo esboza es Parménides, la sofística dice que hay plurales opiniones irreductibles a un solo punto de vista. Lo malísimo en mi forma de ver, de la sofística, es que considera las opiniones como ciertas, como verdades, ¿no? Es verdad que hay muchísimas opiniones, pero no hay que considerarlas como verdades, ¿no? Bueno, en quinto lugar, los sofistas, los que pertenecían a la sofística, eran generalmente profesionales de la enseñanza, maestros de arete. ¿Qué es arete? Es la palabra griega que designa la excelencia y la virtud. Ellos daban la educación también para el ejército político. Le enseñaban el arte de discutir y argumentar, es decir, la heurística, el arte de discutir y argumentar, la heurística, que ha llegado hasta nuestros días, y el arte de persuadir, que es la retórica y que ha llegado hasta nuestros días. La mayoría de los filósofos que tenemos los pies sobre la tierra creemos que la retórica es mala, porque tú no estás buscando la verdad, tú estás tú estás persuadiendo a alguien de que lo que tú estás diciéndole es verdad, sin que lo sea necesariamente. Por eso hoy en día, cuando tú quieres descalificar a un político, tú dices, ese tipo es pura retórica. La arete, como ya dijimos, es una palabra griega que representa excelencia y virtud, y sobre todo excelencia en la vida pública. Los sofistas fueron los primeros que investigaron el lenguaje, porque les parecía que el lenguaje, y eso sí es una novedad porque eso se retomó en la edad contemporánea, les parecía que el lenguaje no representaba lo que uno quería decir. Esto, por supuesto, fue retomado por Freud, por Lacan y por el gran Wittgenstein, también por Sartre, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, vamos a hablar de dos sofistas. Primero, Protágoras. Tiene dejó una obra llamada Las Antilogias. Protágoras decía que sobre cualquier asunto existen diversos planteamientos, a menudo contradictorios. No hay una verdad única, esencial, inmutable detrás de ellos. Si quieren la repetición, le dan para atrás el video. Sobre cualquier asunto existen diversos planteamientos, a menudo contradictorios. No hay una verdad única, esencial, inmutable detrás de ellos. Esto puede ser cierto para la naturaleza, ¿no? En la naturaleza sí que hay verdades únicas e inmutables, ¿no? Es verdad que sobre muchos asuntos pueden haber diversos planteamientos, ¿no? Aunque hoy en día quizás se está exagerando mucho de eso por una parte, pero por otra parte se trata de imponer una única verdad, un mundo único, un modelo único, ¿no? Bueno, otra cosa de Protágoras, él decía que había posiciones relativamente mejores o peores, más o menos plausibles, posiciones mejores y peores. ¿Cuál es el criterio para decir que una posición o una opinión es mejor o peor? Para Protágoras el criterio era la utilidad, es decir, la conveniencia en cada coyuntura, en cada momento. Y bueno, para dirimir estas posiciones se usa la discusión y la argumentación. Hay una frase de Protágoras que ha pasado a la historia que es, aunque no se está seguro, se supone que esta frase es de Protágoras, pero ustedes saben que estos documentos son muy antiguos, 2400 años. Uno
la mayoría de los historiadores de la filosofía dice que esta frase es de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto que no son. Este es un dicho que se le atribuye a Protágoras y que tiene muchísimas interpretaciones, ¿no? Pueden en los comentarios tratar de interpretar qué quiso decir Protágoras. Repito, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. ¿Cómo se usaba esta cuestión que dijo Protágoras? Según la conveniencia. Bueno, lo dejo a la libre imaginación. El segundo sofista del que vamos a hablar es Gorgias. Gorgias tiene un libro, dejó un libro, que es una tesis sobre el no ser. Una tesis sobre el no ser. El título del libro no lo recuerdo muy bien, es más o menos ese. Pero en todo caso, el argumento del libro es una tesis sobre el no ser, es decir, que es un libro contra Parménides, totalmente. Contra Parménides. Gorgias dice, nada es, era un pesimista. Después dice, si algo fuera, o sea, nada es, pero si me equivoco y algo fuera, no puede ser conocido. Y después dice, si me vuelvo a equivocar y fuera conocido, no podría ser comunicado. Muy positivo, muy optimista Gorgias, ¿no? Gorgias se dedicó a la enseñanza e investigación sobre la retórica y investigó los efectos de la palabra sobre las emociones, el lenguaje nuevamente. La sofística, digamos que un resumen de la sofística dice, puede clasificarse así, no lo verdadero, sino lo verosímil, que algo sea verosímil es que tiene probabilidades de ser cierto, pero no es 100% cierto. No lo verdadero, decían los sofistas, sino lo verosímil y lo relevante, probable y convincente es lo importante. Y las opiniones compartidas por una comunidad. Esto de hablar de lo verosímil es de hablar de una verdad que no es completamente cierta, ¿no? No es nada científico. No se puede transmitir, vuelve a decir Gorgias, nada a través del lenguaje. Él es muy enfático en eso, ¿no? Y esto lo retoman filósofos contemporáneos y filósofos que están vivos actualmente. La antítesis entre physis y nomos. La Grecia arcaica la situamos en el siglo V. Y en ese momento hay una correspondencia entre naturaleza y polis y sucede una ruptura. O sea, en ese momento hay una correspondencia entre naturaleza y ciudad, o sea, civilización, pero se produce una ruptura. Hay leyes civiles de un supuesto origen divino, inscritas en la naturaleza e inamovibles. Hasta ese momento, pero entonces en la Grecia arcaica siglo V se dice las leyes no necesariamente son de origen divino, ni están inscritas en la naturaleza, ni son inamovibles. Las leyes son variables y relativas. En la Grecia arcaica, esto de que las leyes son variables y relativas lo aplican en la democracia y lo aplican en los contactos entre diversas polis, entre diversas civilizaciones, entre diversas ciudades. Hay una diferencia a partir de este momento, siglo V a.C., entre la physis y el nomos. La physis va a representar de ahora en adelante la naturaleza y va a ser de origen divino. Y el nomos va a representar la ley de la ciudad. Y es de origen humano. Recuerden que en la antigüedad lo importante era la ciudad, no los países, la ciudad. Vamos a hablar ahora por fin de Sócrates.
Pues Sócrates, la concepción socrática del saber amerita una definición universal, dice Sócrates. Vuelvo a repetir, Sócrates dice, la concepción socrática, bueno, dice, mi concepción del saber, o la concepción del saber de Sócrates dice que tiene que haber una definición universal. En este sentido se opone totalmente a los sofistas. Nada de opiniones, una definición universal. Y ahí la importancia de Sócrates. Sócrates dice contra el sofismo que hay una verdad única, invariable y universal. Nada de opiniones y nada de contrastar verdad y opiniones. No. Repito, para Sócrates la verdad es única, invariable y universal. Ahora, recuerden que Sócrates es condenado a muerte a beber la cicuta. Él lo pudo haber evitado, pero prefirió morir y seguir teniendo sus convicciones porque molestó. Lo acusaron de un delito de impiedad, es decir, contra la religión de la época y contra las buenas costumbres. Y fue condenado a muerte a beber la cicuta. ¿Qué son las definiciones universales? Sócrates dice, son los rasgos que caracterizan necesariamente a una clase de realidades. Aquí quiero hacer un paréntesis. Sócrates no dejó nada escrito. Sócrates hablaba en las plazas públicas, en el ágora, conversaba, le preguntaba a la gente, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué cosa es esta? ¿No? Pero no dejó nada escrito. Todo aquello que sabemos de Sócrates viene por boca de Platón, o mejor dicho, por los libros de Platón, que están escritos en forma de diálogo, y uno de cuyos protagonistas o dialogantes, si me permiten, es Sócrates. No tenemos más remedio que creerle a Platón todo lo que él deja escrito sobre Sócrates. Platón fue discípulo de Sócrates. También otros filósofos mucho menos importantes que Platón dejaron algunas cosas escritas sobre lo que decía Sócrates, pero Sócrates no escribió nada. Él hablaba, daba charlas. Hoy en día diríamos que daba mítines y resultaba incómodo al poder. Y eso de yo no sé que no sé nada, yo solo sé que no sé nada, frase que se le atribuye a Sócrates, está mal interpretada. Sócrates, por ejemplo, a veces iba detrás de un médico y le decía, o detrás de un matemático y le decía, 2 más 2 son 4, porque es que yo no lo sé. Esto es un ejemplo un tanto tonto, ¿no? Él se hacía pasar por una persona que no sabía nada de nada y a los supuestos sabiondos, como diríamos hoy en día, les preguntaba, mira, yo no sé nada de esto, ¿por qué no me lo explicas? Para luego criticarlo o refutarlo, ¿no? Ahora, esa frase, yo solo sé que no sé nada, ni la dijo Sócrates, ni se sabe si la dijo o no, ni significa lo que mucha gente piensa. Bueno, vuelvo. Que Sócrates dice que las definiciones universales son los rasgos que caracterizan necesariamente a una clase de realidades. Habla de clase de realidades, que es importante. Porque hay clases de realidades, se pueden agrupar las realidades. Él dice que el saber es objetivo, realista, necesario y permanente. Es decir, lo que es la ciencia actual. Sócrates dice que el saber es objetivo,